Hola, muy buenas tardes a todos. Ya me conocéis, soy Ángela, soy la directora de FP. Quiero dar la bienvenida a todos los alumnos, los profesores, por supuesto, al ponente que la presentaré y a todas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí todos celebrando esta sesión tan sumamente interesante, o al menos eso esperamos para todos nosotros. También quiero dar la gracia a las personas que están viéndonos desde casa por acompañarnos y bueno, esperamos por supuesto que al finalizar la sesión quien quiera participar pues será todas las opiniones bienvenidas. Bueno, pues dejadme iniciar esta sesión con una pequeña introducción de qué es este proyecto. Este proyecto se llama Santa Gema Inspira y consiste en un acercamiento, o así más o menos lo concebimos nosotros, un acercamiento del mundo laboral a los estudiantes. ¿Pero cómo? Desde un punto de vista humano, desde un punto de vista cercano, personal. Las personas que nos acompañan a lo largo de todas estas sesiones que hemos diseñado son personas que están transformando sus sectores, son personas realmente punteras en sus sectores. Pero ¿cómo han llegado ahí? ¿Cuál es su faceta humana? ¿A qué retos se han enfrentado en su vida personal para alcanzar la posición que tienen ahora? ¿A qué han tenido que renunciar? Porque obviamente para muchas veces llegar a los sitios que queremos tenemos que renunciar a algunas cosas, ¿verdad? ¿Y en qué proyectos están ahora involucrados? Ese acercamiento al lado humano es un poco lo que en Santa Gema pues yo creo que nos diferencia, ¿no? El que le pongáis cara a las personas que están cambiando el mundo, ¿vale? Las cosas no se cambian solas, es que esto es así porque es así, no. Eso es así porque hay gente como nosotros que están estudiando, que están trabajando, que están poniendo su día a día para conseguir una sociedad mejor, ¿vale? Por tanto, una de las caras más relevantes de este Santa Gema Inspira es justamente eso, la proximidad, la humanización del progreso. Y por otro lado también lo que queremos es que vosotros como estudiantes os beneficiéis de todas aquellas cosas en las que se está trabajando en las empresas, en las instituciones y que todavía no están implementadas en los planes de estudio. Queremos que Santa Gema sea una ventana, una tendencia, ¿vale? Para que vosotros sepáis por dónde van a ir los tiros de aquí a unos años en cada uno de los sectores para los cuales han sido diseñadas estas sesiones. Por tanto, unidas estas dos cosas, yo creo que es un cóctel maravilloso para que aprovechéis y para que veáis que realmente este programa está diseñado para vosotros, con el objetivo de que salgáis lo mejor preparado posible, para que os motivéis también y veáis que en un momento determinado, en este caso Félix, estabais sentado en otro centro, pero como vosotros, y que también seguramente alguien le iluminó, alguien le motivó, alguien le dijo, oye, pues esto va aquí, o tienes habilidades para poder hacer esto en el futuro, o que sepáis que esto es una vía de trabajo interesante y que obviamente requerirá su esfuerzo, pero que sepáis que hay opciones de futuro bastante considerables, ¿vale? Por tanto, este programa Santa Gema Inspira, que sepáis que como todo lo que hacemos en Santa Gema está diseñado por y para vosotros. Os pido por favor que lo aprovechéis, que escuchéis atentamente las palabras de este ponente y que por supuesto al finalizar podáis hacer todas las preguntas y consultas que tengáis, ¿vale? Os voy a dejar con Ruth, que todos la conocéis también, para presentar a Félix de una manera un poquito más cercana. Gracias. Muchas gracias, Ángela, por la presentación. Bueno, pues muchos me conocéis como asesora de alumnos, pero también soy la responsable de marketing. Y bueno, pues este proyecto nació, pues como os ha explicado Ángela, con la idea de daros todas las herramientas posibles para que cuando lleguéis al mercado de trabajo seáis grandes profesionales y muy preparados, ¿no? Antes de presentaros a nuestro ponente, primero de nada quiero darle las gracias a mi compañero Jaime Muñoz, que es el director de marketing del área del colegio y que ha sido la persona que nos ha presentado a este excelente ponente que tenemos aquí
Y bueno, pues nada, darte las gracias por hacer posible esta ponencia de hoy. Y bueno, pues ahora ya, sin más, os voy a hablar un poquitín sobre Félix de Anda. Bueno, pues él es un profesional de referencia en el ámbito de la transformación digital, de liderazgo y sobre todo en una gran organización global que él os va a contar personalmente. Tiene una amplia trayectoria impulsando estrategias de talento en Stellantis, que es la fusión de dos grandes grupos automovilísticos, PSA, que es Grupo Peugeot, y FCA, con marcas tan conocidas como Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat, Chrysler, Alfa Romeo. Como veis, realmente es una persona que está pues, un poco lo que buscamos, ¿no? Que ha tenido una trayectoria muy importante en este sector. Bueno, pues él se ha consolidado como una voz experta, como las organizaciones deben de adaptarse a los cambios que estamos viviendo y que, sobre todo ahora en la era de la inteligencia artificial, pues más todavía, ¿no? Al final hay que siempre estar adaptándose a todo. Y su visión combina tanto la experiencia real en proyectos de transformación con una profunda comprensión de las personas. Para él, ya lo veréis, que os lo va a contar todo, las personas somos muy importantes en todo esto, ¿no? Y bueno, y sin más dilación ya os voy a presentar, recibamos con un fuerte aplauso a Félix de Anda. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por esta introducción. Me encantan este tipo de iniciativas, además que se hagan desde los colegios, ¿no? Que es donde se tiene que fomentar la curiosidad y el aprendizaje. Y bueno, vamos a ver, aparte como me ha descrito Ruth, ¿no? De toda la trayectoria que he tenido, pues al final somos personas, ¿no? Y es cuando Ruth me decía, bueno, ¿cómo titulamos esta presentación, ¿no? Dice, pues al final, pues cada uno tenemos sabemos lo que nos gusta, a lo que nos dedicamos, lo que vamos a estudiar, a lo que nos dedicaremos, pero lo importante de todo es el poder de las personas. Es el motor que nos mueve, quiénes somos, quiénes somos, quiénes queremos ser y qué herramientas tenemos, ¿no? para llegar a ser esas personas. Espero que la charla de hoy os inspire, os ayude. Yo he estado sentado ahí, como ha dicho antes Ruth, he sido un alumno como vosotros, compañero de Jaime, y cuando Jaime me invitó a dar esta charla, oye, ¿qué te parece, Félix, que des esta charla a los chicos en este espacio que estamos creando? Digo, ¿cómo me va a parecer venir a un lugar donde la curiosidad inspira, donde el potencial se desarrolla y el futuro se construye, ¿no? Entonces esas palabras que esta misma mañana he visto en vuestra web del colegio, os puedo decir que esta presentación que vais a ver, sois unos privilegiados, no sé a dónde va a llegar, pero sois los primeros que lo vais a ver, porque esta presentación se terminó ayer por la tarde, la terminé, y esta mañana, viendo vuestra web del colegio, me encontraba con estas palabras, y es que esto va de todo lo que vamos a ver aquí, va del desarrollo de las personas, de crecimiento y sobre todo de curiosidad, ¿no? Empezamos con la... A ver si funciona. Vamos a ver. Sí, vale, es hacia el otro lado. Bien. Independientemente de quiénes seamos en nuestras empresas, en nuestras casas, yo siempre digo que ante todo somos personas, y personas como vosotros. Yo tengo mis hobbies, me encanta viajar, ¿vale? A lo largo de esta presentación vais a ver que todo el puzzle, esto va a ser piezas del puzzle que lo vamos a construir entre todos a lo largo de la presentación. Me encanta ir al cine, me encanta la música, además cuanto más alta mejor. Me encanta leer, pero además me encanta leer libros de lo que me gusta, de desarrollo de personas, del cambio, de tecnología. Me encanta la fotografía, la tecnología
La tecnología ayuda mucho, tanto la fotografía, los vídeos. Yo, por ejemplo, me he dedicado durante mucho tiempo a editar vídeos. Hacía edición de vídeos, me encantaba y me ayudaba a fomentar la creatividad. ¿Por qué? Porque decía, bueno, quiero conseguir un resultado, ¿cómo lo puedo conseguir? A través de imágenes, vídeos, y eso transmite unos sentimientos, ¿no? Todo tiene relación. El deporte, muy importante en la vida. Yo os recomendaría que hagáis deportes hasta una cierta edad. Yo me encantaba el fútbol, en el colegio jugaba al fútbol. Cuando salí del colegio dejamos de jugar al fútbol y los amigos que llevábamos 13 años jugando al fútbol juntos, pues creamos un equipo de fútbol y jugábamos en ligas municipales. Éramos buenísimos porque llevábamos 13 años jugando al fútbol juntos y jugábamos de memoria, ¿no? Prácticamente sabíamos cómo jugaba cada uno, las fortalezas y las debilidades de cada uno de nosotros. Y luego cuando ya intentas jugar al fútbol con 30 años y cada vez que vas a jugar al fútbol pues te lesionas, unos gemelos, una rodilla, te rompes un pie, un brazo, pues dices, me parece que hay que dejar el fútbol y dedicarse a otras cosas como es el correr, ¿no? Yo el deporte ahora mismo no lo utilizo, lo utilizo en diferentes etapas de la vida. A lo mejor en vuestras edades dices, bueno, pues a mí me gusta el deporte, ir al gimnasio, ponerme fuerte, el aspecto físico es muy importante para vosotros. Para mí es muy importante para desconectar todos los días. Empiezas a trabajar a las 7:30 de la mañana, estás hasta las 8 de la tarde trabajando, 6 de la tarde, desconectas y a mí me sirve para desconectar, para pensar en otras cosas y muchas de las grandes ideas se te ocurren haciendo deporte. Me encanta la naturaleza, tanto ir por la montaña, las piscinas naturales, escaparme con mi familia, con mis amigos y también esquiar, ¿no? Luego veremos cómo empecé a esquiar y sobre todo una de mis pasiones es mi familia. La familia es lo más importante que tenemos porque siempre van a estar ahí y son los que te motivan, te ayudan, te apoyan en momentos diferentes de la vida donde vas a tomar las decisiones más importantes de tu vida, ¿no? Y ir de cañas con los amigos, por supuesto. Así que como vemos, somos personas y personas como vosotros. Aquí vais a ver diferentes fotos que están completamente desordenadas. Empezando con mis padres en la foto de familia numerosa, ahí aparezco yo, también en Atlanta, con mis equipos de fútbol, tanto en el colegio como en la universidad, con amigos, una maratón que hice en el año 2024, por supuesto. No se os ocurra hacer una maratón con 47 años, hacerla con 24, con 25, pero no con 48 años, por favor. Con mis compañeros de Stellantis, en la empresa, con la familia, con amigos, muchas personas de aquí, estas fotos que veis por aquí, pues al final son momentos muy importantes en tu vida, ¿no? Viajes, cuando estaba estudiando, cuando me gradué en Estados Unidos, cuando fui a trabajar con 18 años en la universidad, me dedicaba a los veranos a trabajar en un parque de atracciones en Estados Unidos. Y todas estas fotos son momentos y son momentos muy importantes en los que, quieras que no, te van llevando el camino, ¿no? Ahora te das cuenta cuando echas marcha atrás, cuando haces una retrospectiva. Y me ha gustado poner todas estas fotos en desorden, en un completo desorden, porque ahora van a ir cobrando sentido a lo largo de la charla. Aquí con mi familia, me encantan los musicales, con la Legión en Ceuta, donde hice 50 kilómetros, una carrera, con profesores míos. Ahí aparezco con una profesora, que fijaros ahí que en ESIC, con la profesora con la que salgo, a día de hoy doy charlas de inteligencia artificial en centros de mayores, que me llamó hace un par de años diciendo, oye, ¿te gustaría hacer esto? Es una iniciativa, una colaboración, y me encantó la idea, ¿no? Con amigos en casa, con mis hijos, cuando eran pequeños. Bueno, pues al final todo se resume en, seguramente has oído de que el mundo está hecho de átomos y moléculas, pero la realidad es que no es cierto. El mundo está hecho de historias y vuestra historia, vuestra narrativa es lo más importante de vuestra vida.
construirla por cada uno por separado, construirla con vuestros amigos, construirla con vuestra familia, pero construir. Lo importante es construir vuestra propia historia y que sepáis quiénes sois. Esta frase es de un periodista y escritor uruguayo que se llama Eduardo Galeano. Bueno, entonces, a ver, lo que me gustaría preguntaros es ¿qué habéis visto? Aquí ya os voy a empezar a poner estas experiencias, un poco cómo han ido surgiendo, ¿no? El por qué habéis visto, todas esas fotos se componen de una línea de tiempo y es la historia, es la narrativa. Entonces, en 1986-1994, yo con 10 años, mis padres decidieron que ya estaba bien de irnos de veraneo a la playa, que eso estaba muy bien, pero que lo importante en el futuro eran los idiomas y que lo importante que estaba muy bien lo de estudiar, que estaba muy bien lo de ser un arquitecto, un ingeniero, un electricista, un fontanero, pero que lo importante, lo que se iban a diferenciar unos de otros eran los idiomas. Y con 10 años fui a Inglaterra, a una familia con la que pasé 8 veranos seguidos de mi vida. Posteriormente, cuando terminé el colegio, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Si me he pasado los últimos 8 años de mi vida yendo a Inglaterra, aprendiendo inglés, pasándomelo bien también, por supuesto, disfrutando, conociendo otra cultura, otras formas de vivir en familia, pues, y además a mi familia inglesa la consideraba mi familia inglesa. Yo era hijo español, ellos eran familia inglesa después de 8 años, ¿no? Con los cuales me sigo escribiendo gracias a la tecnología hoy en día y sigo bastante en contacto con ellos. Entonces dije, bueno, ahora voy a la universidad y ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer en mis veranos, ¿no? Porque los veranos eran como premios para mí. Mi padre siempre me decía, disfrutas tus veranos en Inglaterra, ¿no? Bueno, pues si apruebas, vas a Inglaterra. Y era una gran motivación para mí el aprobar porque me lo pasaba muy bien. Eran de los mejores veranos de mi vida. Y cuando se terminó, dije, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y entonces descubrí un programa en Estados Unidos en que cuando estabas en la universidad o los estudios posteriores al colegio, pues podías estar trabajando en Estados Unidos durante los meses de verano. Y bueno, pues yo fui a Atlanta, como podía haber ido a Chicago o a otro sitio, me llamaron de un parque de atracciones, hice todo el proceso y me llamaron. Y empecé en 1995 y en 1996 dio la casualidad que coincidí con los Juegos Olímpicos de Atlanta, ¿no? Y estuve ahí trabajando en el parque de atracciones y además como voluntario en los Juegos Olímpicos. En 1997 estudié un año, luego lo veremos, en Florida, en la universidad, en la Florida Atlantic University, donde me gradué. Y luego, fijaros, desde el 97 al 2004, pues pasaron unos cuantos años, donde empecé mi carrera profesional, luego lo veremos, pero me casé. Fuimos a Nueva York, a Cancún, y aprendí a esquiar, porque yo no había esquiado en mi vida, nunca había tenido la oportunidad, me había ido a Inglaterra a estudiar inglés, a Estados Unidos, pero mientras otros se habían ido a esquiar. A mi mujer le encantaba, con lo cual aprendí a esquiar con 30 años. Y antes de tener nuestro primer hijo, nuestra primera hija, hicimos un viaje a Tailandia en el año 2007, que coincidió que terminé un máster en el Instituto de Empresa. Y justo cuando mi mujer estaba embarazada, yo que nunca había ido a París, unas amigas suyas, yo no sabía que no nos habían regalado nada en ese momento por la boda, ¿no? En el regalo de bodas. Entonces decidieron que nos regalaban un fin de semana en París porque yo no había estado nunca en París. Trabajaba en una empresa francesa, pero nunca había tenido la oportunidad de estar en París. Y puedo decir que en ese fin de semana me enamoré de París. Incluso dije una frase como, ojalá el día de mañana la empresa, que es francesa, tengas la oportunidad de trabajar en París y poder vivir en París. En el año 2008 nace mi primera hija Marta, en el 2010 nace Pablo y creamos una familia. Ahí se terminan los viajes con la familia,
todos esos viajes que habíamos hecho, pero en el año 2011 ocurre pues algo inesperado, y es que en la empresa me proponen irme a vivir a París, porque la empresa tenía la sede central en París, y me proponen. Y yo puedo decir que la única palabra que sabía decir en francés era bonjour, croissant y café au lait. No sabía absolutamente nada más, pero nos fuimos y estuvimos 5 años viviendo en París. Y todo esto, al final son experiencias que te van marcando a lo largo de la vida, ¿no? Y esto, ¿cómo se traduce en la misma historia en cuanto a la formación y a la carrera profesional? Pues bueno, yo estuve en el colegio como vosotros, en el año 94 terminé el colegio, empecé la universidad en ESIC y me gradué había un programa de intercambio con la Universidad de Florida, me gradué primero en Florida y luego en ESIC. Empecé a trabajar en el año 99 en una consultora que era de las más grandes de España, Arthur Andersen. En ESIC, aquí hay un dato muy curioso. ESIC, en ese momento, hoy en día se puede estudiar más carreras, pero era una escuela privada de marketing. De hecho, se llamaba Escuela Superior de Ingenieros Comerciales y Marketing. Y empecé a trabajar en Arthur Andersen, que era una empresa de auditoría que no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? Bueno, pues Arthur Andersen en ese momento era una de las empresas más importantes y decidí empezar ahí porque ahí sabía que yo iba a formarme, iba a empezar a trabajar, iba a formarme, conociendo todo el área financiera de una empresa. Con lo cual, marketing más finanzas, pues me iba a dar unos conocimientos. Como veis, ahí siempre está la curiosidad, ¿no? El seguir aprendiendo, el marcar tu ruta, ¿no? Una de las cosas por las que yo puedo decir que estoy orgulloso a día de hoy es que en todo momento yo he sido el que ha controlado mi carrera profesional y no ha sido ninguna otra persona, ni ninguna empresa, ni ninguna organización, ni nada, ¿no? En el año 2002 pues me contratan para crear el departamento de auditoría interna en el Parque Warner de Madrid, que suponía un reto importante para mí. Y en el año 2003, un antiguo jefe mío que tuve en Arthur Andersen y sabía cómo trabajaba, porque había trabajado durante 3 años con él, me llama para construir el departamento de auditoría interna de la marca Peugeot. 4 años después decido hacer un máster en el Instituto de Empresa para continuar formándome, y en el año 2011, que si os acordáis del anterior slide, coincide con la marcha a París, ¿no? De coger toda la familia, irnos a París y trabajar no solamente para la marca Peugeot, sino también para la marca Citroën y DS, en el grupo PSA. En el 2017, ya en 2015, 2016, 2017, ya se empieza a hablar del boom tecnológico, ¿no? de la nueva era digital. Y yo, pues siendo una persona curiosa y además luego veremos, empezando a trabajar con equipos tecnológicos dentro del grupo PSA, pues decido hacer un programa de transformación digital en una escuela de negocios que se llama The Valley. Y en el año 2021 se crea una de las empresas más grandes del sector de la automoción, que se llama Stellantis, con 13 marcas de coches. Y continúo formándome en diferentes escuelas. En Interpower MBA hago un programa de marketing digital. En Harvard Business Review tengo varios certificados de gestión de empresas. Y en Grow It School es una pequeña escuela que da cursos de inteligencia artificial. Y continúo formándome. Al final, ¿todo esto en qué se traduce? Se traduce en el que yo durante todos estos años, desde el año 94, ¿no? ¿Cuántos años van? Desde el año 94 hasta el 2025. Pues, bueno, incluso desde el año 86, cuando entré en el colegio. Pues toda una vida en formación continua, ¿no? Así que no os quiero deprimir, pero que sepáis que vais a estar toda la vida formándoos, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos, ya no solo antes que estábamos en una estabilidad económica, sino cada vez los cambios son más rápidos y llegan antes. Con lo cual,
Ay, perdón. Con lo cual, al final eso se traduce en que he estado trabajando en dos áreas fundamentalmente, en una empresa que se llama PSA, que ha evolucionado al igual que he evolucionado yo, y en dos áreas, en el área de auditoría, control de gestión, dirección financiera, y en el área de transformación digital, desde la tecnología como la organización, cultura y desarrollo de personas, tanto a nivel local en España como a nivel regional en Europa y en el mundo entero. Y esto es un poco todos los hitos y todos los retos a los que me he enfrentado, tanto a nivel académico como a nivel profesional. Y ahora os quiero hacer preguntas. Conocéis esta imagen, ¿no? Esta imagen la vais a ver a partir de ahora en muchas presentaciones, tanto a nivel académico como a nivel profesional, porque se utiliza mucho como ejemplo, ¿no? Y yo, eso, ahí que veis vosotros. Un iceberg, ¿no? Un iceberg en el que siempre ves algo y no ves una parte que además esa parte coincide que es mucho más grande de lo que ves. Entonces, hasta ahora en la presentación, en las fotografías, en mi trayectoria, ¿qué habéis visto? Os pregunto, ¿qué habéis visto? Venga, podéis decirlo ahí, ¿qué habéis visto? Mi vida, ¿vale? ¿Qué más? Experiencias, muy bien. ¿Qué más? Hobbies. ¿Perdona? Hobbies. Hobbies, muy bien. Estudios. Personas que he conocido. Todo lo que se os ocurre. ¿Se os ocurren más cosas? Un poco por encima. ¿Eh? Por encima, un poco todo. Un poco por encima todo. Vale, pues aquí hemos visto conocimientos. Todo lo que hemos visto es lo obvio, ¿no? En donde estamos en nuestra zona de confort, ¿no? En los conocimientos, aprendizajes, amistades, viajes, felicidad. Veis que en las fotos casi nadie sale serio, ¿no? Normalmente cuando te haces una foto sonríes, son momentos en los que te lo estás pasando bien y quieres congelar ese momento, ¿no? Para verlo en el futuro. Formación, experiencias, vida, diversión, crecimiento y cambios, muchos cambios, ¿vale? El otro día leía un titular del director de una revista, The Wire, que es una revista tecnológica, en la que decía que nunca los cambios van a ser tan lentos como se están produciendo en el día de hoy, ¿vale? Con lo cual, es lo que nos viene a decir es que preparémonos, porque si ya son rápidos los cambios, y sobre todo la tecnología, la sociedad está fomentando aún la velocidad de esos cambios, pues van a ser aún incluso más rápidos. Bien, ¿y qué es lo que no vemos? ¿Qué es lo que no vemos de todo eso? Lo que no vemos es nuestra zona de no confort, es decir, ¿qué hay detrás de todo eso? Y detrás de todo eso, ¿qué diríais que hay? Ya habéis visto el primero, trabajo. Sacrificio, esfuerzo, dificultades. Disciplina. Muy bien, esa me la voy a apuntar. Bien, pues aquí vemos esfuerzo, sacrificio, adaptación. Lo importante de adaptarse a los cambios, ¿no? Oportunidades, dedicación, valentía. Muchas veces a mí cuando me dijeron, oye, te vas con toda tu familia, con mis hijos, que mi hija mayor tenía 2 años, mi hijo Pablo tenía 9 meses, te vas a vivir a otro país, ¿no? A otra ciudad, en un idioma en el que no conoces y en un puesto que tampoco conoces, pues dices, bueno, pues hay que ser valiente para hacer eso, ¿no? Pasión, sobre todo pasión, tener pasión por lo que hacéis. Nunca perdáis la pasión. Sueños. Los sueños son muy importantes. ¿Y cómo alcanzar esos sueños? Curiosidad. Sale una de las palabras, ¿no? Que es el lema y los valores de vuestro colegio. La curiosidad, fomentar esa curiosidad.
los descubrimientos, vamos descubriendo quiénes somos. Y detrás de todo esto hay muchos miedos. Hay muchos miedos. Incluso hoy, yo estando aquí, paso miedo. Digo, joder, ¿cómo va a salir hoy la charla? ¿Me pondré nervioso? ¿No me pondré nervioso? ¿Les va a interesar lo que os va a decir? Pues en todos estos retos que hemos visto, en todos estos cambios, pues también hay muchos miedos, ¿no? Y el miedo es algo... ¿Vosotros qué creéis? ¿El miedo es bueno o es malo? Bueno. Es bueno el miedo. Muy bien, me gusta esa forma de pensar. El miedo lo que nos hace es actuar, es dejar de preocuparnos, en lugar de preocuparnos, ocuparnos y dejar las cosas al lado y decir, esto hay que sacarlo. Y la única forma que hay que sacarlo, ¿cómo son? ¿Qué es? Es, primero, reconociendo, afrontándolo. El decir, no, nadie nace sabiendo. Es aceptar que no sabes. Y preocuparse está bien, pero deja de preocuparte y pasa a la acción. Y la acción se hace, pues bueno, ¿qué tengo que hacer para afrontar este reto, ¿no? Para afrontar este examen, para afrontar esta entrevista, para afrontar esta decisión que tengo que tomar? Pues te haces una lista de lo que tienes que hacer, lo que tienes que aprender, ¿no? Y hacerlo. Y salir de tu zona de confort, ¿vale? Porque ahí fuera todo está cambiando continuamente, ¿vale? Y cada vez más. Y fracasos. Fracasos es una palabra que generalmente no nos gusta. ¿Por qué? Porque fracasar es malo, ¿no? No es malo. Me gusta tu mentalidad. Muy bien. Se puede fracasar. De hecho, fracasar es bueno. Cuanto antes fracases, mejor. Y cuanto menos te cueste, mejor. Así que en el examen, en lugar de esperar fracasar en el examen, fracasa en esos ejercicios que te ponen diariamente. Fracasa cuando tu padre o tu madre te pregunta la lección o tu hermano, o cuando te lo preguntas tú mismo, o cuando te lo escribes. Fracasa y ve al examen habiendo fracasado un montón de veces y sacarás una buena nota. ¿Por qué? Porque lo has trabajado, porque te conoces a ti mismo, porque sabes dónde estás fallando y estás aprendiendo. El que no fracasa no aprende. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que Steve Jobs creó Mac, creó Apple sin fracasar? Pues fracasó un montón de veces, ¿no? Thomas Edison dice que tuvo 999 test de bombillas hasta que una se encendió. No lo hizo a la primera, nadie lo hace a la primera. Cuando vemos que una startup ha llegado a ser un unicornio, que significa que ha facturado 1.000 millones de euros, pues ha habido muchos fracasos anteriormente. Y sobre todo esto, lo que no veis, lo que no se ve en la parte del iceberg, es nuestro motor, es nuestra esencia, es nuestra persona, es conocernos a nosotros mismos, es aceptarnos como somos, ir hacia adelante, tener una visión y sobre todo ejecutar, ¿vale? Una visión sin ejecución es simplemente una alucinación. Hay que ejecutar, ¿vale? Hay que pasar a la acción, hay que levantarse todas las mañanas, hacer vuestra cama, ir al colegio, atender en clase. Eso es lo que hacéis ahora. Luego haréis lo mismo, pero yendo a trabajar, con vuestras familias, con vuestros hijos, ¿vale? No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive, es aquel que es más adaptable al cambio. Esto es una frase que, aunque se le achaca a Charles Darwin, es de Leon C. Mendelssohn, ¿vale? Al final, ¿qué es lo importante? Creatividad. Ser creativos. No dejéis de ser creativos. Es lo que os va a es una de las características que os va a diferenciar. Todos nacemos siendo creativos. Todos nacemos con una imaginación desbordante. Pero nos quedamos en el primer ¿por qué? Porque la formación y el mundo profesional nos han enseñado que solo hay una solución correcta a los casos. Y entonces
si solo hay una solución correcta, pues dejamos de buscar, ¿no? Y a lo largo del tiempo perdemos la creatividad. No dejéis que nadie os etiquete, que nadie os dice, a muchos de los actores de Hollywood, a muchas de las personas que conocemos del mundo empresarial, les dijeron, tú no vales para nada. Y mira, ahí están, ¿vale? Ser creativos, tener intuición. Y la intuición de cada uno de vosotros es lo que os diferencia del resto. Y la intuición de uno mismo es diferente de la de los demás. ¿Cómo intuyes a través de esas experiencias de salir de vuestro barrio, de salir de vuestra casa, de tener curiosidad, de salir de vuestros países, de viajar, de ver cosas, de escuchar, de observar, de ver experiencias de los demás, de escuchar a los demás cómo les ha ido? Inteligencia emocional, curiosidad y pensamiento crítico. Estas son las 5 habilidades que ninguna tecnología va a suplantar. ¿Vale? Dice, sí, ChatGPT te hace un gato volador. Bueno, sí, ChatGPT te hace un gato volador cuando se lo pides tú. ¿Vale? Pero estas son herramientas del ser humano, de la persona, que te diferencia de los demás y que vas a poner un motor en tu vida, un motor de pasar a la acción. Y sobre todo, cree en ti mismo. Cree en ti mismo. No dejéis que los demás os etiqueten, os digan en lo que sois buenos, en lo que sois malos. No dejéis ser malo en algo y ser bueno en algo. Es una oportunidad que tenéis para mejorar, para crecer. Creer en vosotros mismos, conoceros a vosotros mismos y descubrir lo que os gusta realmente. ¿Por qué? Porque la pasión, como hemos visto, es uno de los motores que os van a hacer en ir hacia adelante, en superar todos los retos y en tomar decisiones. Y sobre todo, no dejéis de ser vosotros mismos. Digan lo que os digan. Y al final de toda esta presentación, dices, bueno, ¿y quién soy yo, no? ¿Cómo os voy a definir? ¿Cómo me defino yo mismo? Y es mejor que hagáis este ejercicio cuanto antes. Yo os invito a que hagáis este ejercicio que yo os he hecho. ¿Vale? ¿Por qué? Porque os hace conoceros a vosotros mismos. Y dentro de 5 años, volver a hacerlo. Y a los 5 años, volver a hacerlo. ¿Vale? Cuanto antes, este es uno de los ejercicios, mirad que habéis visto que he pasado por diferentes puestos, que he superado retos, dificultades. ¿Vale? Pues el reto que más me ha costado ha sido crear mi elevator pitch. ¿Sabéis lo que es un elevator pitch, no? El elevator pitch es decir a lo que te dedicas o quién eres en menos de 1 minuto, en menos de lo que tarda un ascensor llegar a una planta, ¿no? Por si te encuentras con el director general de tu empresa o con alguien que te interesa hablar con él, que te conozca, pues ¿quién soy yo, no? Y yo después de toda esta presentación pues digo, mira, soy una persona apasionada en la gestión de las personas y tecnología, uniendo estos dos mundos orientado al negocio. Tengo una amplia experiencia en las áreas financiera y tecnología con alcances a nivel local, regional y mundial. Y en menos de 1 minuto esa persona ya se da con la idea de quién soy yo. Pero llegar aquí no es fácil, hay que descubrir cuáles son tus pasiones, en lo que eres bueno, en donde has fallado, en donde has crecido, en definirte como persona. Y eso es lo que os va a dar un empuje a todo a lo largo de vuestra vida. A estudiar una cosa u otra, a tomar una decisión, a saber a lo que os queréis dedicar. La aceleración tecnológica avanza a un ritmo exponencial, mientras que la adaptación al cambio de los humanos es gradual. Esto es lo que está ocurriendo hoy en día con la tecnología, ¿no? Y esta frase es de Asim Azar, que es un emprendedor inglés que se dedica al mundo del emprendimiento y de la tecnología, cómo la tecnología impacta en la sociedad. Y bueno, aquí os quería poner un vídeo, entrándonos en el mundo de la tecnología, para que veáis que... Bueno, ¿alguien ha visto este vídeo?
¿no? Bueno, pues este vídeo es realidad, no está hecho con una inteligencia artificial, es simplemente un robot que vais a ver lo que es capaz de hacer y tiene un precio de $16.000. O sea, se puede adquirir. Y a ver si le puedo... No sé qué, a lo mejor le tengo que dar aquí, ¿no? Vale. Este robot está equipado con un montón de sensores y sobre todo con muchísimo aprendizaje, y todo lo que vais a ver es el resultado de muchísimo entrenamiento, ¿vale? Y enseñando al robot qué es lo que tiene que hacer en cada una de las situaciones. Bien, aquí, ¿quién habíais visto este vídeo del robot anteriormente? ¿No? Ahora lo tenéis en YouTube, todos lo ponéis y os sale. ¿Alguien sabe cuál es el récord mundial de realizar el cubo Rubik? 13 segundos. Un poco... Te has pasado. Bueno, pues un niño de 7 años, chino, lo hace en 3 segundos. Y una máquina, un ordenador, una computadora con inteligencia artificial, el récord lo tiene en 0,3 milésimas de segundo. Es decir, si yo hago esto, ya lo ha hecho. Y lo vais a ver ahora. Lo voy a dar. Un equipo de estudiantes de ingeniería de la Universidad de Duke ha hecho historia al romper el récord mundial de resolución de un cubo Rubik con su robot, el Purdubik's Cube. El tiempo logrado increíbles 103 milisegundos, más rápido que un parpadeo humano. Este resultado supera el anterior récord de 305 milisegundos establecido por Mitsubishi. El robot combina innovaciones clave: un cubo Rubik rediseñado para resistir movimientos ultra rápidos, un sistema de visión artificial para detectar los colores y algoritmos optimizados para calcular la solución más eficiente. Además, el equipo perfeccionó el control de movimientos para lograr precisiones en milisegundos. El profesor Naxeon Patrick Hyun, mentor del proyecto, destaca que este avance no solo rompe récords, sino que también acerca a la ciencia a comprender sistemas de control ultra rápidos, similares a los de la naturaleza. El récord humano lo tiene Xuan Yigeng, de 7 años, con 3,05 segundos. ¿Crees que algún día los humanos podrán competir con robots en esta hazaña? Gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima. Bueno, ¿qué os ha parecido? Había dicho yo 300 milisegundos, no, era 300 era el anterior por la máquina Mitsubishi, esta era 103 milisegundos. A ver si lo puedo pasar así. Vale. Bien, y este vídeo me gustaría que lo vieseis para que veáis lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial. Vosotros tenéis, si lo pongo en inglés, está en inglés, no tenéis problema, ¿no? Bueno, yo os cuento.
Bueno, no tengo el YouTube no tengo el de pago. Vamos a ver el anuncio. Claro, pero no vamos a tragar todos los anuncios. Bueno, a ver, os lo digo. Al final era la inteligencia artificial de Google, ¿vale? Llamando a un restaurante y para pedir cita para reservar una mesa, pero es que además la que no entendía las respuestas era la persona, no era la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, pues si tenéis ocasión, ponerlo porque es muy divertido. Lo más curioso de ese vídeo es que tiene 7 años, ¿vale? Para que veáis un poco de cómo va evolucionando las cosas. Y este es un poco, hay un informe que se publica todos los años del World Economic Forum que habla sobre el futuro del trabajo, ¿no? Y el futuro del trabajo, ya que estamos aquí, pues quería comentaros un poco cuál es la situación actual para que sepáis hacia dónde vamos, ¿no? Ese World Economic Forum, el informe, está hecho a más de 3.000 personas, 1.000 directivos de diferentes partes del mundo, ¿no? Y estos son los mensajes que digamos más interesantes, más importantes. Lo he podido descargar de internet. El informe tiene bastantes páginas, pero yo lo resumo en la creación de 11 millones de empleos y desaparición de 9 millones de empleos debido a las tecnologías. Y esto, lo importante es que no se sabe cuándo va a ocurrir, no se van a destruir 9 millones de empleos y al mismo tiempo se van a crear 11 millones, sino que nadie es capaz de predecir en qué momento va a ocurrir. Ya estamos viendo algunas noticias, si habéis visto este año, que algunas empresas ya están despidiendo personas, ¿no? Porque la inteligencia artificial ha sustituido el trabajo de esas personas, ¿no? Lo cierto es que se crearán, y con todas las tecnologías ha ocurrido exactamente lo mismo en la historia. La historia se repite, la historia es continuamente cíclica, pasa con las tecnologías y pasa con las diferentes revoluciones. Y lo que estamos viviendo a día de hoy con la inteligencia artificial y otras tecnologías es precisamente una revolución. Las revoluciones no cambian de la noche a la mañana, no pasan, tardan años y décadas, por muy rápido que vaya la tecnología, pero la evolución humana no va tan rápido como la tecnología, como hemos visto anteriormente. El 43% de las tareas actuales serán automatizadas por la IA, el 30% de crecimiento de empleos relacionados con la IA, 60% de trabajadores necesitarán formación en IA y habilidades digitales, el 50% aumento de inversión en programas de formación, ¿vale? Las empresas van a invertir en formación y necesitamos invertir en formación. Si yo os diría antes, yo tengo una visión y esta visión la compartí el otro día en una empresa. Ahora hay carreras de tecnología, ¿no? Informática, telecomunicaciones, donde aprenden a desarrollar, donde aprenden a las infraestructuras de redes y otras carreras relacionadas con la empresa, los negocios, marketing, ventas, comunicación, recursos humanos, finanzas, y hasta ahora ha estado separado, pero al final todo, tanto negocio, tanto tecnología va a tener que aprender de negocio, como de negocio va a tener que aprender de tecnología. Y si me preguntáis qué es fundamental a día de hoy, en cualquier carrera, en cualquier formación que hagáis, es importante, yo diría siempre que es importante saber analizar los datos, observar los datos, cómo los datos nos están hablando y sobre todo inteligencia artificial, ¿vale? Y que no os dé miedo, porque ya la inteligencia artificial, a día de hoy ya no se necesita programar para desarrollar y para aplicar inteligencia artificial. Lo estáis viendo con ChatGPT y con muchísimas aplicaciones que van saliendo a día de hoy, y esto solo es el inicio de las próximas 2-3 décadas. Y esto es muy importante. La inteligencia artificial y la tecnología
cuáles son las habilidades que desarrollan. Se desarrolla el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la resolución de problemas, la resiliencia, la agilidad, la flexibilidad y la adaptabilidad. Y además, los sectores que están democratizando, que están cambiando la inteligencia artificial es la industria, finanzas, salud y prestación de cuidados, educación y agricultura. Bueno, yo creo que me podría tirar hablando otra hora más, ¿vale? Y supongo que tendréis un montón de preguntas que hacerme. Si queréis pasamos a los momentos de preguntas. Muy bien, muchísimas gracias. Yo para empezar, porque bueno, ahora os voy a pedir a vosotros que me hagáis las consultas que queráis, yo te quería pedir si podías profundizar un poco más en tu experiencia, porque aquí hemos invitado, bueno, realmente hemos invitado a padres de todos nuestros alumnos, pero aquí presencialmente tenemos alumnos tanto de finanzas como de informática. Entonces sí me gustaría si pudieses profundizar un poco cómo ha sido tu experiencia durante tantos años en el grupo automovilístico y qué les puedes aportar, ¿no? Que ya les has dado muchos consejos, pero qué cosas les podrías contar que fuesen para ellos importantes. Muy bien. Bueno, pues yo he pasado casi toda mi carrera profesional en el grupo Stellantis, que comencé con la marca Peugeot, pero ha ido evolucionando, al igual que todos, yo he ido creciendo también como profesional, ¿no? Y lo bueno de estar en una empresa grande es la oportunidad, ¿no? que te pueden dar. Pero claro, esas oportunidades hay que buscarlas, y hay que buscarlas con las habilidades que vamos desarrollando que hemos visto en ese iceberg, ¿no? Por eso es tan importante aquello que no se ve. Diría yo que bueno, pues tanto en la dirección financiera, yo empecé en el departamento de auditoría, luego pasé a control de gestión cuando fui a París, y luego la dirección financiera. Y esas tres áreas dentro de lo que son finanzas, lo que me ha hecho es, primero, auditoría. La auditoría me enseñó, si digo, qué aprendizajes me llevo de cada uno de ellos, es que la auditoría me enseñó a aplicar una metodología de trabajo que he aplicado durante en todos los proyectos en los que he trabajado y en todos los puestos en los que he trabajado. Una metodología de trabajo que consiste en mirar los números, saber interpretar los números, pues la importancia de los números, tanto en un balance como en una hoja de Excel, o los números te tienen que hablar, ¿no? Y ahí te dan una visión general, y los números cuando te hablan te dicen dónde está el problema, y ir al fondo de ese problema, ¿no? Y atajar ese problema, pasar a la acción, ¿no? Cuando vemos un problema, pues pasar a la acción y atajarlo. Y esa metodología de trabajo le he aplicado luego posteriormente tanto en control de gestión, que me ayudó a analizar el por qué los resultados frente a unas previsiones que realizamos o unos presupuestos, a entender a qué se deben esas variaciones en los resultados de una compañía, ¿no? Si han sido los precios, si ha sido el mercado, si ha sido el mix del volumen, si ha sido el cambio de moneda, pues eso me ayudó mucho. Y luego, por último, la dirección financiera, pues esa visión global de la compañía para comprender cómo se establece una estrategia financiera, ¿no? Entonces, cada una de las posiciones te van dando sus herramientas. Y eso, aunque luego empecé en el área de tecnología, ha sido algo que he capitalizado, que es mío, y ha ido conmigo en cada uno de los proyectos, ¿no? Y es lo que me diferencia a mí, a lo mejor, de otros compañeros que solo han estado en finanzas, o solo en marketing, solo en ventas, o solo en tecnología, ¿no? Y eso, al final, pues es una área importante de la organización en la que, al final, siempre va conmigo y juego con esa ventaja competitiva. Y en el área de tecnología, pues yo sabía que, bueno, pues ni era que me iba a enfrentar a trabajar con informáticos, con arquitectos de datos, con analistas de datos, con gente experta en CRM. Yo no lo era. Y yo decía, bueno, ¿y qué hago yo aquí, no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo, pues primero aprender, escuchar,
saber cómo se trabaja. La mentalidad de un ingeniero no es la misma mentalidad que la que estudia carreras de humanista o sociales o de gestión de proyectos o de empresa, ¿no? Entonces, sobre todo, aprender y sacar lo bueno de cada una de las cosas. Yo tuve esa oportunidad y hoy puedo decir que entiendo a cómo piensan, cómo trabajan esos equipos, ¿no? Esas personas de ingenieros, de desarrolladores informáticos, y sobre todo a trabajar con personas multidisciplinares y multiculturales, ¿no? La diversidad es el motor que mueve familias, organizaciones, empresas, países, con lo cual hay que aprovechar, ¿no? Eso es lo que todo me ha dado. La tecnología, al final, lo que yo me permitió trabajar en diferentes posiciones en las que trabajé con tecnología, trabajé con personas, trabajé con organización, con cultura, y eso es un poco todo lo que es el área de transformación digital, ¿no? Entonces, pues, sobre todo te da mucho enriquecimiento, y si no hay pasión, no hay futuro, y si no hay pasión, pues no vas a construir cosas, y lo que estamos aquí es para cambiar las cosas, hacerlas de forma diferente y construir un futuro, ¿no? Mejor para todos. Muchísimas gracias, Félix. Yo quería hacerte también una pregunta que es más técnica igual, pero quería saber el tema sobre la transformación tecnológica. Quería que me contaras desde tu punto de vista como uno de los líderes dentro de un grupo tan grande como en el que trabajas, ¿cómo ves tú el futuro tecnológico en el sector de la automoción, por un lado? Y luego, por otro lado, es verdad que nosotros, o igual como aquí están ingenieros y están futuros ingenieros o trabajadores de la ingeniería de informática, o bien gestores por la parte de finanzas, ¿cómo ves tú que puede ir también la transformación en el sector financiero? ¿Vale? Porque muchas veces es verdad que vemos como que la tecnología va por el lado de la industria, por así decirlo, pero como los que estamos en el lado de la gestión, como que no nos afecta esa transformación digital. ¿Vale? Entonces sí que quería saber esa doble vertiente, cómo afecta la transformación digital para tu visión de tendencia de futuro la automoción, y cómo va a afectar también en el lado de la gestión. Muy bien. Pues mira, mientras comentabas, yo creo que esta frase es muy importante, porque para los que estáis aquí, para los trabajadores que están iniciando su carrera profesional, incluso para los que tienen 20, 30, 40 años de experiencia, esta frase es para todos ellos. No es la inteligencia artificial la que va a quitar el trabajo, sino el cambio en cómo se valora el talento en un mundo donde la IA amplifica las capacidades humanas. Por lo tanto, es necesario formarse y adaptarse. Y sobre todo, respondiendo a tu pregunta, mira, en automoción, lo tenía preparado, pero no me quería extender mucho y respetar un poco el tiempo. Lo que está revolucionando ya es en 4 aspectos muy importantes. El producto, lo que es el coche. Ya veremos las funcionalidades en los vehículos, que algunas ya los tenemos en los propios vehículos por los sensores, las cámaras, el software que lleva adentro, que es dirigiéndonos hacia el vehículo autónomo, ¿no? Hoy existe el vehículo autónomo en Estados Unidos, en Europa por temas de regulaciones no existe, pero lo que es el producto está preparado y está listo para interactuar con nosotros, ¿no? Y entonces en los vehículos autónomos y en todos los servicios que rodean al coche, en la experiencia del cliente y el comportamiento del consumidor, ¿no? Empezando desde el propio coche, cuando entres, pues el coche del futuro o muy cercano, pues te reconocerá la cara, sabrás quién está en el coche, si es tu hijo, si es tu marido, si eres tú, y entonces pondrá la música que tú has estado escuchando, las luces como a ti te gusta, toda la configuración del coche en función de lo que tú eres, ¿no? de cómo utilizas, haces uso del vehículo, ¿no? Y incluso, pues bueno, lo tenemos a día de hoy en cómo nos estamos comportando, que ya pasa a ser, como todo, algo de propiedad a un servicio de suscripción.
¿no? Yo no veo a mis hijos que hoy tienen, igual lo estoy diciendo con una boca grande, ¿no? Pero sí, los coches cada vez son más caros. Aunque ahora vienen los chinos con coches más baratos, pero esos coches chinos dentro de 10 años serán caros, igual que los coches europeos, ¿no? Y entonces pues ya nuestros hijos se habrán estado acostumbrando al servicio de suscripción por Uber, con todas las aplicaciones, y cada vez esos servicios serán más económicos y se usarán más. Con lo cual, la fabricación inteligente, hoy en día todas las fábricas son autónomas, están robotizadas con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso es lo que, sobre todo, es dar mejor servicio, mayor seguridad, mayor eficiencia, diría yo, y personalización. El uso de la tecnología aplicada a cómo está transformando el sector. En cuanto a las finanzas, pues yo diría que, bueno, será importante saber contabilidad, pero no seáis contables. No os recomiendo que seáis contables. ¿Por qué? Porque lo hará la inteligencia artificial, ¿no? Todo lo que hacíamos. Yo cuando comencé a trabajar en el año 99, pasábamos de sábanas de hojas de A3 que se llevaban los estados contables en libros, que además se iban almacenando, porque te los tenías que almacenar, y se empezaba, yo audité empresas con esas hojas hechas a mano, ¿vale? Y libros y cientos de hojas, y se empezaba a utilizar el Excel. Ahora ya son programas completamente automatizados que te van a hacer Entonces vamos a tener menos tiempo de hacer acciones o procesos repetitivos y más tiempo pues, para definir la estrategia, más tiempo para... también en el área financiera se cometen muchos errores de cálculos, de precisión, pues esos errores se irán minimizando. Entonces dedicaremos menos tiempo a tareas repetitivas y más tiempo a otro tipo de tareas que serán para ganar mayor eficiencia y rentabilidad en la empresa. En finanzas, en recursos humanos, descubriremos cosas que no vemos en el iceberg. Lo que vemos es lo obvio, ¿no? Lo que nos dicen los datos, lo que nos dice lo que está pasando. Pero lo que hay que hacer es descubrir lo que no se ve. Entonces, eso que no se ve se descubre a través de datos, de tecnología, de inteligencia artificial. Por eso creo que es muy importante, hasta para un médico, tener conocimiento de las capacidades de la inteligencia artificial y del análisis de los datos, ¿no? ¿Sabíais que hay más datos? Dicen que hay más datos en el mundo que estrellas en el firmamento ahora mismo. Por eso toda la explosión de datos, la importancia de los datos y la construcción de almacenes de datos por todo el mundo, ¿eh? Chicos, seguro que vosotros tenéis alguna duda, alguna consulta sobre el tema de coches, sobre el tema de finanzas, sobre el tema del futuro, algo que le queréis preguntar a él. Sí. Félix. Ya, por aquí está Jaime. ¿Me oyen? Jaime, cada vez que hace una pregunta le temo. No. Quiero una pregunta que creo que va a ser interesante. O sea, yo estoy viendo tu trayectoria, ¿no? Que has empezado en el mundo del marketing, ¿no? Que choca muchísimo que después trabajaras con los financieros, porque en marketing siempre estamos pegándonos con los financieros para que nos den dinero, ¿no? Por eso trabajé con ellos. Y todavía más aún tu salto a la tecnología, ¿no? Muchas de las personas que conozco, aunque no nos lo has contado aquí mucho, que más de inteligencia artificial saben, ¿no? Entonces yo quiero que nos pongas en el sur. Ahora mismo nosotros, ¿hacia dónde tenemos que dirigir nuestros estudios y la focalización de la inteligencia artificial? ¿Qué estás estudiando tú y hacia dónde vas dirigiendo lo que vas a estudiar después en inteligencia artificial, para no dispersarnos y ir un poco más hacia el resto? Es una pregunta muy personal, porque además yo no tengo la varita mágica ni la esta de cristal, la bola de cristal, pero es un poco mi intuición. Yo estudié marketing. ¿Y por qué estudié marketing? Yo cuando le digo a mis padres que quiero estudiar marketing, mi padre, que es médico, no tenía ni idea, pensaba que era algo relacionado con el diseño, la moda, o sea, no tenía ni idea de lo que era el marketing. Pero yo lo que siempre he sido es
leer mucho, he leído mucho, he sido muy curioso y sobre todo a mí lo que me llamaba la atención siempre desde pequeño era referencias a Estados Unidos y las marcas. El llevar unas Nike, una consola de videojuegos, cosas que además yo vengo de una familia bastante humilde y que mi familia, donde trabajaba solo mi padre, mi madre no trabajaba y tenía 4 hijos, pues yo no tenía unas Nike, ni tenía una consola de videojuegos. Entonces esas cosas pues te van, dices, cuando no tienes algo en la vida, tienes mucha más ilusión de tenerlo, de ese proceso, que cuando ya lo has tenido, ya tienes una Nike o el coche que a ti te gusta, ya no le das valor. Realmente el valor está en la ilusión, cuando te despierta la ilusión y la curiosidad, ¿no? Entonces eso yo creo que a mí me despertó muchísimas cosas desde que nací. Y precisamente tú me preguntas, ¿por qué estudiaste marketing? Yo veía, porque veía en ese momento que el marketing era muy importante y a mí mucha gente me decía, marketing, eso no va a servir para nada, eso son habladurías y yo no hacía, o sea, yo escuchaba a todo el mundo, yo siempre soy una persona en la que he escuchado a todo el mundo y me he rodeado de gente muchísima, que yo consideraba mis referentes, muchísimo mejor que yo en estudios, muchísimo mejor que en otros aspectos y les he escuchado, pero al final el que tomaba las decisiones era yo, con toda esa información que tenía, ¿no? Y dices, bueno, estudias marketing y te pones a trabajar en Arthur Andersen, en auditoría, que eso es para gente que ha estudiado empresa, ¿no? Pues para mí era un reto. A mí siempre me han gustado los retos, primero porque era muy difícil entrar en ese tipo de empresas, ¿no? Y muchas veces cuando nunca esperéis que la suerte os llegue estando en el sofá viendo Netflix. La suerte se consigue trabajándola día a día, levantándote por las mañanas y haciendo todos los días tus deberes, tus cosas. Y ahí es cuando llega la suerte. Y yo tuve suerte en ese momento, no era de los mejores, no tenía ni idea de lo que... Bueno, había estudiado en el siglo, que obviamente lo era un balance, una contabilidad, pero lo que me hizo entrar en una empresa como Arthur Andersen, que en mi época era como, wow, eres de los mejores, yo para nada era de los mejores, fue mi pasión. En las entrevistas de trabajo es decir, joder, voy a trabajar con los mejores, voy a dar lo mejor de mí mismo. Eso es lo que me hizo que me cogiese en esa empresa. Por lo cual, por eso os digo que nadie os etiquete, que vos creéis siempre en vosotros mismos. Pero claro, eso hay que trabajarlo, hay que sacrificarse, en la vida hay tiempo para todo. Yo en el colegio y en la universidad he disfrutado muchísimo con los amigos, he salido, he ido de juerga, he hecho viajes, pero siempre he tenido tiempo para todo, tiempo para estudiar, tiempo para salir, tiempo para jugar al deporte. Entonces, y luego, ¿qué es lo que estoy estudiando yo ahora mismo? Ahora mismo yo estoy estudiando datos, cloud e inteligencia artificial. ¿Y cómo lo estudio? Pues mira, desde ver vídeos en YouTube, suscribirme en algún curso económicamente que no sea muy caro y leer mucho. Y es que hoy en día lo que nosotros no teníamos cuando nosotros estudiábamos eran muchísimo menos recursos de los que hay a día de hoy. Hoy se puede formar uno si quiere leyendo, yéndose a eventos, hay un mogollón de eventos presenciales, online, hay de todo. O sea, te puedes formar de 1000 formas y hay tanto abanico que es que digo yo, es que el que no estudia y no trabaja es porque no quiere. Entonces, yo diría que aunque seas fisioterapeuta, analiza datos, aprende a analizar. Tarde o temprano te va a servir, desde luego. Hola. Yo de alguna manera quería preguntarte cómo puede afectarte a ti, como a tu nivel de felicidad, el hecho de tener éxito en tu carrera profesional. No me afecta, la felicidad no está en el éxito.
No, la felicidad está en esa... Por eso cuando pongo el timeline está en cada uno de sus momentos. Cuando el éxito llega, puede llegar o no puede llegar y no depende de ti. O sea, yo me he planteado muchísimas cosas, voy a trabajar en este puesto para llegar a ese otro puesto y no he llegado a ese otro puesto por cosas que no están en tu control. O sea, pues tú puedes controlar muchas cosas, pero no lo puedes controlar todo. Entonces, el éxito, o sea, para mí, la felicidad, primero, no está ni en el trabajo, ni en el dinero, no está en nada, en material. Está aquí dentro. La felicidad está descubriéndola en tu interior y sacándola hacia afuera. ¿Y cómo es? Pues yéndote a la cama todos los días, sabiendo que has hecho tus deberes, tus tareas, no dejarte con cosas en la cabeza, hablar las cosas, comunicar las cosas. O sea, la felicidad se va construyendo de esa forma. Las cosas materiales, en cuanto las tienes, quieres más. Ya has perdido esa ilusión. Para mí, la felicidad es el camino. Es el camino y está dentro de uno mismo. El estar a gusto contigo mismo. ¿Y cómo se está a gusto con uno mismo? Pues trabajándolo día a día. Que si tú ahora mismo, yo qué sé, sales de aquí y te enfadas con tu compañero de al lado, antes de que acabe el día, pues haceros las paces, en comunicaros, tío, me he equivocado, aceptar cómo es uno mismo, aceptar los errores, aprender de los errores. Así es como se construye la felicidad. La felicidad no está en el éxito. El éxito para mí no es tener una posición, un estatus, eso olvidaros porque os vais a defraudaros. La felicidad está en estar bien contigo mismo día a día y trabajar eso. Y eso hay que trabajarlo. No se consigue de la noche a la mañana. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Aprovechando que tenemos aquí a Félix y... Félix, estaba yo otra vez. ¿No crees de verdad que vamos a dejar de conducir? Si nos van a llevar los coches solos y todo seguridad y los seguros ya nos chocarán los coches y gracias a la inteligencia artificial y las empresas aseguradoras de automóviles desaparecerán. No es que lo crea, es que te lo voy a enseñar, Jaime. Te lo enseño ahora mismo. Bueno, en este vídeo que es más fácil. Muchos de nuestros clientes, en particular los que viven en zonas urbanas densas, comprenden la dificultad de encontrar un lugar de estacionamiento legal. Se enviará una actualización inalámbrica de software a los vehículos que permitirá al Model S detectar automáticamente la presencia de un agente de policía o de un inspector. Si el Model S detecta una multa inminente, implementará contramedidas para disuadir al emisor de la multa. Se activarán los limpiaparabrisas y los lavaparabrisas, lo que disuadirá al emisor de la multa. En caso de que el emisor de la multa persista, el Model S entrará en modo para evitar multas. En el modo para evitar multas, el vehículo conducirá de forma autónoma en círculos alrededor de la cuadra hasta que ya no se detecte la amenaza de la multa. Si la amenaza de una multa ha pasado, el vehículo se estacionará en su lugar de estacionamiento original. De lo contrario, continuará conduciendo alrededor de la cuadra. Se enviará un mensaje a través de la aplicación móvil para alertar al usuario de que se ha activado el modo para evitar multas y que el Model S está en movimiento. La función de llamada de conducción autónoma se activará automáticamente en el modo para evitar multas. Bueno, esto es un poco, un vídeo hecho por Tesla, en tanto jocoso, pero es verdad. O sea, los coches conducen solos. En Estados Unidos además os invito a que os metáis en internet Waymo, W-A-Y-M-O, y son taxis que son completamente autónomos y están en las ciudades de San Francisco y Austin. Te voy a hacer otra pregunta, Soro. ¿No crees que ahora mismo tú estando liderando lo que es el mercado europeo de la automoción? ¿No crees que los chinos, al compartir datos entre sus coches autónomos, nos van a llevar mucho más la delantera que nosotros, Europa, Estados Unidos, que no compartimos ninguno de los datos alojados con ninguno de los coches entre nosotros? ¿Entre ellos no crees que van a ganar años luz rapidísimo? Bueno, es una muy buena pregunta. No es que lo crea, es que China ya nos ha ganado la carrera del sector de automoción por muchas cosas.
Primera, porque nosotros, los europeos, siendo líderes mundiales en los años 70, 80, la innovación de los vehículos, tener los mejores coches, que llegamos a Norteamérica, a Sudamérica, cogimos nuestros maletines, porque en China tenías que entrar pagando antes, no es como aquí ahora. China viene, vende coches en Europa y no paga por adelantado, ¿no? O por los temas de los aranceles, que hemos tardado como 3, 4, 5 años en ponerles aranceles. Nosotros teníamos que ir con nuestras carteras, nuestros ejecutivos, en los años 80 tenían que ir a China con las maletas llenas de dinero y a partir de ahí hablar. Y ahí llegábamos ¿para qué? Para producir más barato, para producir en volumen, para ganar más dinero, para ser lo que decían, vamos a ser más competitivos, es decir, ganar más con menos coste. ¿Fabricando dónde? En China. O sea, China lleva 4 décadas aprendiendo de nosotros, y no solo aprendiendo, sino mejorando. Europa lo que ha hecho ha sido regular y dejar de innovar. No hay ni una sola innovación. La innovación a día de hoy en los coches, aparte viene de Estados Unidos por el tema de la autonomía, pero todos los microchips, ¿dónde se fabrican? En China. Todos los componentes del vehículo, ¿dónde se fabrican? En China. Luego se ensamblan en Europa. Pero en ese sentido, Europa es que lleva 4 décadas sin innovar, y China lleva innovando 4 décadas. Entonces, no solo eso, nosotros lo que hemos hecho, regular y seguimos regulando. Por lo tanto, hoy en día yo todas las mañanas cojo las noticias del sector de automoción. El CEO de Mercedes dice que vamos a volver a los coches de combustión. A otros no, que la electrificación es el futuro. No, ahí no está. O sea, se están confundiendo todos los CEOs de todas las compañías del sector de automoción. El foco está, o innovas o mueres. Y no estamos innovando. ¿Por qué? Porque es que las baterías, ahora en Zaragoza va a haber una nueva fábrica, gigafactoría de baterías, y vienen 2.000 chinos a trabajar, en 2.000 puestos de trabajo. Que son los que saben. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué prefieres? ¿Qué te parece mejor? ¿Un coche eléctrico o de gasolina? ¿Un coche eléctrico o de gasolina? ¿Qué pregunta? Si digo de gasolina, creo que es más divertido, los que me estén escuchando de la sostenibilidad, el medio ambiente, no sé qué, van a ir en contra mía. A ver, yo creo que para mí es más, a día de hoy, es más eficiente un coche de gasolina. ¿Por qué? Pero es muy fácil. En España hay, no sé, ahora mismo no me creas, pero imagínate que hay 40 millones de vehículos. El 16% aparcan en plazas de garaje. Es decir, el 16% tiene la posibilidad de cargar su coche. Vamos a salir de este colegio y vamos a ver dónde aparcaríamos y dónde enchufaríamos nuestro coche eléctrico, ¿no? O sea, la electricidad está muy bien, las empresas, el problema de la electrificación y la burbuja de la electrificación es que las empresas, sobre todo las europeas y americanas, se han puesto las pilas desde el famoso 2030, que todos los coches tenían que ser eléctricos, pero es que se han gastado miles de millones, que son billones de euros en electrificar sus flotas, en crear fábricas nuevas, en crear un producto desde cero. Se han gastado tantísimo dinero que no es rentable. Y no es rentable porque ¿dónde están las infraestructuras? Es que no las hay. Es que las hay para muy pocos. Entonces, yo creo que la electrificación está muy bien, está pensada. Primero que el tema del CO2, antes de todo este tema de la electrificación, no sé si os acordabais de los coches, de los anuncios de los coches, pero todos los anuncios de todas las marcas de coches terminaban con emisiones 0,008 de gramos, es decir, ya se había estado trabajando durante una década o 2 décadas en que los coches de diésel, gasolina, redujesen sus emisiones de CO2. Eso es lo primero. Segundo, hay muchas más
industrias que emiten mayores emisiones de CO2 que el sector de la automoción, pero muchísimas más. Simplemente lo que es la industria manufacturera, ¿vale? Con sus altos hornos y todo esto. Los aviones emiten mucho más CO2 que los vehículos. Y luego la electrificación, es muy cómodo, pero si hubiese oportunidades para todos. Un coche eléctrico, el otro día estaba con el CEO de BMW, de aquí España, que es un muy buen amigo mío, y me decía, si es que nuestro coche X2, el coche X2, un BMW X2, que es de los más pequeños, se vende por 60.000 euros y te llevas el coche, que es el volante y las 4 ruedas, sin mucho más. Nada de opción, era 60.000 euros para un coche que hace unos años, pues BMW es una marca premium, lo tendrías por 40.000 euros. O sea, ¿quién se puede permitir gastarse? Es que lo que yo os iba a decir, o sea, vosotros yo creo que ya habéis nacido en la era digital, ¿no? Y os estáis acostumbrando la generación de la suscripción, del pago por suscripción. Yo creo que mis hijos, si en algún día, el día de mañana, tuviesen 30.000 euros, estoy seguro que ni se les pasaría por la cabeza comprarse un coche de 30.000 euros, se lo gastarían en otras cosas más. Y sobre todo porque dices, pues es que ¿cuántos viajes en taxi me puedo hacer con 30.000 euros, no? Entonces, pues bueno, yo creo que es más divertido además un coche con marcha, no sé, yo he nacido en esa generación. Igual el día de mañana, si te ponen un coche eléctrico y vas viendo una película, descansando y te ofrece más oportunidades, pues habrá que pensarlo, pero por el momento... no sé si he respondido a tu pregunta. ¿Tenéis alguna consulta? Sí. Hay una empresa que acaba de nacer aquí en Europa, sí, que básicamente hace unos dispositivos que llevan integrados una especie de microalgas que se conectan a los tubos de escape de los coches de combustión y le quitan entre un 70 y un 80% de dióxido de carbono y metales pesados. Y no, pregunta si Peugeot estaba al tanto de eso o... Sí, en las grandes empresas, como es el grupo de Stellantis, tenemos siempre una área que se llama Open Innovation o Stellantis Startup Studio, que lo que hace es valorar todos este tipo de opciones y de empresas que van saliendo, ¿no? Y que se van creando, sobre todo lo dirigido hacia la innovación. Otra cosa es que luego se decida que el sector de la automoción también estamos recibiendo, o sea, lo que hemos sido muy pecadores, siempre ha sido un lobby muy cerrado, ¿no? Dominado por los grandes grupos y las grandes marcas, y ahí era muy difícil que entrase. Lo que hace la tecnología en otros sectores, y el sector de la automoción no se ha librado de ello, es por eso se llama la disrupción del sector, ¿no? La disrupción tecnológica, es darle oportunidades a otros que vienen con mejores ideas, más pequeñas, y no haciendo todos los días lo mismo. Es lo que decía yo llevo años diciendo, también me decías, ¿y por qué has cambiado tanto? Y ahora el sector ahora el área de IT, si tú vienes de financiero, da igual. Pero si es que yo llevo diciendo 20 años, es que si tú haces A, B, C todos los días y lo llevas haciendo durante muchísimo tiempo, hay algún día en el que o cambias o te van a cambiar. Porque todo lo que está a tu alrededor está cambiando, y además a una velocidad mucho más rápida. Entonces, por eso lo importante es la formación continua, y que os lo toméis con pasión, con curiosidad, con ganas de aprender, porque vais a estar toda una vida aprendiendo todos los días. ¿Hay una pregunta que querían hacer por allí? Sí. ¿Me pasáis el micro, por favor? Imagino que estás al tanto, pero los motores PureTech 1.0 y 1.2... No te hemos oído, ¿qué te hemos oído? Sí, PureTech de Peugeot. Que estarás saltando que en los motores 1.0 y 1.2 de Peugeot había un problema con la correa de distribución, sí, que al estar bañada en aceite se rompía y taponaba los filtros de aceite.
Bueno, no es que estuviese bañada en aceite, o sea, las cadenas tienen que estar bañadas en aceite para que eso funcione, ¿no? Es el desgasar, ¿no? Y que funcione porque eso está continuamente rodando. Eso era un tema que habían pasado de 0,8 centímetros a cadenas de 0,7, 0,6 centímetros para ser más eficientes y ahorrar costes, ganar más dinero, ganar más margen. Bueno, pues eso ha sido un error. El problema de todo esto, y eso es muy importante, yo he vivido eso, pero yo he vivido dos momentos de denuncias, demandas del cliente, que además internamente en la empresa siempre estamos con experiencia del cliente, poner el cliente en el foco, ponernos ahí. Luego, cuando suceden estas cosas, lo primero que se hace es mutis por el foro. Nadie, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y creemos que el cliente es tonto, ¿no? Y no es tonto, tiene toda la razón, y ahí los resultados, ¿no? De todos esos juicios, todas esas demandas, y el resultado que yo tiene que pagar no sé cuántos, no sé si millones o eso, a todo el mundo, al usuario de estos coches. Siempre que en vuestras empresas os enfrentéis a un problema grave, un problema que afecte, no lo ocultéis, decirlo a vuestro jefe, decirlo a lo primero. Así una de las mayores crisis a nivel mundial financiera de endeudamiento en el año 2016, en el año 2006, 2007 se produjo por simplemente eso. Un empleado empezó a preguntar que había cosas raras en unas oficinas en Nueva York, en Wall Street, ¿vale? Nunca os calléis, y lo mejor siempre es asumir desde el principio, desde el segundo uno, los errores que habéis cometido, asumirlos y a partir de ahí trabajar. Si es que vivimos en un mundo en el que el error, el fracaso, se ha castigado continuamente, y lo que hay que hacer es aprender a errar lo antes posible. Si son en espacios seguros, muchísimo mejor, pero para eso hay que crear esos espacios. Y para eso hay que hacer muchos test y muchas pruebas. Pero cuanto antes se fracase, mejor. Y cuanto se fracase y aprendamos a fracasar al menor coste, muchísimo mejor. Una pregunta, por favor, si lo pasáis, y con esto ya cerramos la sesión. Hola, ¿se me escucha? Vale. He escuchado que lo bueno de los coches eléctricos es que no contaminan, pero también he escuchado que por mucho que no contaminan, a la hora de crear su batería... Muy buena pregunta. Llevo 20 años diciendo esto es por cuál es tu visión. Estoy completamente de acuerdo. Mira, en el año 2015 volvía de París, y yo siempre como una vez al año con dos muy buenos amigos míos que fueron jefes. Habéis visto que siempre me intento rodearme de personas mejores que yo. Eso es otro aprendizaje y es muy importante. Y son dos referentes míos. Uno es el director financiero de Red Eléctrica, actualmente, que ha sido jefe mío en 2 ocasiones. Y otro es el director de auditoría del Corte Inglés. Y yo en el año 2015 decía, pero alguien se ha sentado a pensar que en el mundo sobre todo en el mundo de las empresas, lo que menos hacemos es pensar. Muchas tareas repetitivas, pero no hay momento para pensar, porque todo es para ayer, todo ocurre para ayer, y luego pasan las cosas que pasan. ¿Alguien se ha puesto a pensar que en todos estos años que hemos trabajado en ser los motores menos eficientes, todas las empresas de automoción, alguien se ha puesto a pensar en la vida útil de una batería, ya no del vehículo, de la batería, qué contamina más? Y estoy completamente de acuerdo. No he visto, llevo 20 años buscando un estudio, no lo he visto, seguramente lo haya, seguramente estén en los cajones algunos despachos en Houston o en Detroit o en París o en Milán, debajo del despacho de algún CEO o algo así, pero sí, completamente de acuerdo. Yo creo que esas baterías tienen una vida útil, tienen una construcción y una destrucción, y yo estoy convencido que el CO2 para fabricar y eliminar esas baterías emiten mucho más a lo largo de toda la vida que el uso de un vehículo de combustión. Muchas gracias. Si os parece,
parece, os quiero agradecer a todos vuestra implicación. Yo sabía que la parte técnica también iba a ser de mucho interés para nuestros alumnos. Quiero dar las gracias de nuevo a los chavales por haber estado aquí y por vuestra implicación. Igualmente a todas las personas que nos están viendo desde casa, que espero que hayan aprendido mucho de esta sesión, y sobre todo a ti, Félix, porque has sido una persona muy cercana, nos has permitido conocerte humanamente mejor. Esto es muy complicado, pensar que una persona de la posición de Félix es muy complicado, ¿verdad? Que invierta un día de su tiempo en venir a un centro, pero yo creo que merece la pena conocer cómo son las personas que toman las decisiones que cambian las cosas. Y yo creo que ha dicho dos cosas muy importantes. En primer lugar, que hay que esforzarse, que hay que formarse a lo largo de la vida. El concepto ese que a lo mejor es de vuestros padres o incluso un poquito después de tú estudia, por ejemplo, una oposición y ya a la vida loca. Pues eso ya no existe. ¿De acuerdo? Todo va a cambiar tanto que la filosofía de estudio una cosa y ya me olvido de estudiar a lo largo de mi vida se acabó. Hay que ir formándose a lo largo de la vida, buscando nuestro propio camino. Ahora mismo las microformaciones nos permiten ir encajando, ¿verdad? También con nuestros intereses, con lo que somos buenos, conscientes también de lo que tenemos que mejorar. El esfuerzo es una cosa que yo creo que no podemos dejar de... No hay nada fácil, no hay nada fácil. Hay que ir trabajando todos los días. Y yo creo que en Santa Gema es un poco también lo que hacemos. Innovar, formar a la gente en tendencias, pero también no olvidarnos de lo fundamental, de valores clave como es el saber trabajar en equipo, la tolerancia, el respeto, el esfuerzo, el sacrificio. El pensar que ahora, cuando lleguen los exámenes o que habéis terminado, seguramente que habéis tenido amigos que han dicho, oye, venga, vamos a jugar un rato a la Play. Habrá algunos que habrán dicho, me voy a jugar a la Play, y habrán otros que digan, oye, que tengo que estudiar, mejor lo hacemos el fin de semana. Esos ya tienen un punto a su favor. ¿Por qué? Porque su característica humana ya está marcando la diferencia frente a los que se han ido a jugar a la Play. Ese es el camino fácil, pero es que en esta vida, como decía antes, no hay nada fácil. Entonces, eso es destacable y por supuesto también pues, la frase tan conocida de la suerte no existe. La suerte les pilla a todo el mundo trabajando, ¿verdad? Pues eso también es importante, ¿no? Eso que decimos muchas veces. ¿Qué suerte ha tenido este? Le ha caído justo lo que se sabía. ¿No? Pues eso a veces es verdad y a veces no. Normalmente eso pasa una vez, es como que te toca la lotería de Navidad, ¿vale? Así es que nada más, por último deciros que esta es nuestra segunda sesión de Santa Gema Inspira, que va a haber más sesiones, que esperamos contar con todos vosotros. También os doy las gracias pues, por vuestro comportamiento, por vuestra implicación, por todas estas preguntas que habéis realizado, que sí que han demostrado que verdaderamente el sector de la automoción es un sector que os interesa. Y nada más por mi parte. Agradecer de nuevo a Félix y también a Jaime por acercarnos a este tipo de personalidades tan claves. Y nada más, nos vemos en la próxima sesión.